Para contarles qué pasó a mis 23 años, tendría que empezar por el principio, a mis 6-7 años, porque esa tenía una extraña conexión con los extraterrestres. Cuando yo era chiquita, yo recuerdo que a esa edad siempre sentía que los extraterrestres, así le llamaba yo, eran muy cercanos, eran familiares para mí. Y por eso yo le expresaba a mi mamá que me quería ir con ellos. Cosa que creo que es algo rara ahora que lo veo desde más grande, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa donde me crié, en Montevideo, tenía un muro alto que a esa edad me llegaba como por acá, donde yo me podía asomar y mirar para afuera, y siempre estaba mirando el cielo. Tenía muchos ratos, muchos momentos de mirar el cielo y ver siempre luces que pasaban, siempre luces, y sentir amor, sentir como quiero que vengan, quiero que hablemos, quiero que me lleven. Y no me daban nada de miedo, por supuesto, y sentía ese profundo amor adentro. Y cuando yo le contaba a mi mamá en aquellos momentos, al menos lo que yo recuerdo era que ella me decía que no, que seguramente eran satélites. Yo sentía mucho amor cada vez que miraba al cielo, sobre todo cuando lo veía de noche, porque era cuando descubría esas luces que pasaban de un lado a otro, siempre, muy seguido. Entonces yo creía, después más adelante, que mi amor o el amor verdadero era de otro planeta. Tanto era mi intensidad por esta conexión con los extraterrestres que dibujaba naves espaciales y dibujaba algunos seres. Creo que tengo unos dibujos guardados y los voy a poner por acá mientras les sigo contando si los encuentro. Y recuerdo que a mis 7 años, yo creo que un poco por hacerme el gusto, cuando me hicieron, a mis 7 años fue mi cumpleaños más importante. Antes no era como ahora, porque a los niños ahora les festejan, les hacen fiestas especiales todos los años. Los de mi generación sabrán que con suerte teníamos 1 o 2 cumpleaños especiales, luego eran reunioncitas en la casa. Pero este cumpleaños fue muy especial. Mi mamá quiso hacer algo muy especial y fue a mis 7. Hizo una especie de kermés donde estaba todo lleno de juegos y había competencias de saltar a la cuerda, del juego de las sillas, y te llevabas como premios. Y teníamos un espacio como de cine, pero uno de los juegos que había preparado mi mamá era de poner, en vez de poner la cola en el burro, que era un juego de mi época que se hacía en los cumpleaños a veces, el juego era poner el marciano en la nave. Entonces había que poner al extraterrestre en el medio de la nave espacial. Y si bien para mí en ese momento todo era muy natural, ahora de grande yo lo veo como algo que es extraño o especial. Y todo fue tomando sentido a medida que fue pasando el tiempo. Cuando yo tenía 13 años, más o menos, mis papás ya estaban separados. Y una vez mi papá me había venido a buscar un fin de semana y estaba muy enojado conmigo porque yo no me había bañado, y me acuerdo que me estaba rezongando fuerte. Y cuando íbamos por la ruta, en un momento que me estaba rezongando, yo empecé a sentirme como mucha angustia, sentía como que el pecho se me iba cerrando, me iba quedando como cada vez más atascada en esa sensación de angustia, y todo era una sensación de cierre, de oscuridad. Y de repente yo miro por el vidrio de la camioneta que íbamos y veo 2 esferas rojas adelante en la ruta. Y en el cielo, ¿no? Adelante en la ruta, pero en el cielo. Y esas esferas empiezan como a hacer unas danzas, a hacer este movimiento, y después se movían así y hacia. Entonces me llamó mucho la atención, yo las miraba, y esto se empezó como a abrir. Y la voz de mi papá se empezaba a hacer como cada vez más bajita y lejana.
Y empecé a ver las luces, las luces. Esto que les voy contando en cámara lenta fue en cuestión de creo que segundos o a lo sumo habrá sido un minuto. Entonces empecé a sentir como mucho amor, mucha alegría, me empecé a sonreír y a ver el juego de las luces que brillaban mucho, muy rojas e intensas, y de repente pasan como a un costado, ¿no? Como vamos a decir, este es el vidrio del costado de la camioneta, entonces pasan acá al costado. Y entonces yo las miraba y enseguida le digo a mi papá, papá, ¿viste esas luces? Están acá al costado. Y cuando mi papá estaba con el volante en la mano, cuando se acerca así para mirar, las luces hacen ¡chu! Y se van, pero casi que instantáneo. Lo raro de esta situación fue que después que pasa esto, y yo me quedo muy alegre, mi papá empieza a tratarme totalmente diferente. Empieza a hablarme como más dulce, como parecía que se había arrepentido de haberme tratado mal. Y el entorno cambió absolutamente. Entonces yo quedé con una sensación de que alguien estaba ahí para acompañarme en mis momentos difíciles. El tema con ellos, con los extraterrestres, se hizo casi constante en mi vida. Y por supuesto que no es algo que uno pueda contar abiertamente porque creo que no te lo toman en serio, ¿no? Ahora se está tomando un poquito más en serio y por eso muchas personas se están animando también a contar sus experiencias. A lo largo de mi vida fui viviendo muchas experiencias con los extraterrestres y yo creo que no es casualidad que hoy vivo en Capilla del Monte. Yo creo que es para hacer un video aparte todo lo que me ha pasado, pero quiero seguir contándoles estos detallecitos para poder llegar a ese momento de mis 23 años que se definió tanto todo. En un momento de mi vida, así de muy joven, yo creo que fue algo de los 18 años por ahí, toda esta conexión, por así decirlo, y esta incertidumbre me llevó a conectar con un grupo, una comunidad de personas que se llamaban Rama, que eran conectados, ¿no? Eran personas que se reunían porque su misión era conectar con los hermanos mayores, le decían ellos, y tener su conexión, su comunicación particular, pero también tenían una iniciación que les daban los extraterrestres, los hermanos mayores. Ellos en Uruguay, me acuerdo que se juntaban mucho en un lugar que se llama La Aurora, y ahí era donde tenían sus avistamientos. Pero los grupos Rama estaban en varias partes del mundo, si no me equivoco. También ellos estaban conectados con Sixto Paz Wells, si no me equivoco es así el apellido. Y el que dirigía estos encuentros en Rama en Uruguay se llamaba Oscar, pero no me puedo acordar el apellido, tenía una radio. Y siempre estaba con una señora, que si no me equivoco se llamaba Rosita, que era una mujer muy grande y muy sabia. Yo empecé a ir a estos encuentros y sentía que estaba en la gloria. Sentía que era mi lugar. Solo escuchar de todas sus experiencias y sentir eso que, no sé, que no me lo estaba imaginando, que no estaba loca, que otras personas sentían amor por algo que ni siquiera habían podido tocar o estar físicamente como es otro ser humano. Entonces, bueno, empecé a escuchar sus charlas, empecé a ver que ellos, por ejemplo, recibían una iniciación de los hermanos mayores, que era con cristales, iban al Templo del Sol, recibían iniciación. Bueno, no me acuerdo bien, sé que se ponían esos cristales que se fundían en el corazón a la temperatura del cuerpo humano. No voy a avanzar en eso porque no lo recuerdo muy bien, fue hace muchísimos años. Pero sí, a mí particularmente me pasó algo ahí. Yo empecé a ir a esas reuniones, me sentía muy bien, me gustaba, quería seguir avanzando. Y en un momento, en mi vida cotidiana, el que era el padrastro de un novio que yo tuve en Montevideo, nos invita a ir a pescar. Entonces, bueno, yo nunca pescaba,
no pescaba, no me gustaba. Pero bueno, fuimos con unos mates, es muy lindo en Uruguay, por ejemplo, ir a la noche a la Rambla, estar ahí, tomar unos mates. Y él se puso a pescar. Y a mí me pasó una situación muy extraña, que en un momento cuando él pesca, ¿no?, y hace esto para atrás, yo siento un tirón como en el estómago. Y él empieza a traer el pez que había pescado, le empieza a traer el pez, y yo empezaba a sentir el tirón en mi panza, ¿no? Y cuando va recogiendo voy sintiendo un dolor, pero desgarrador en esta parte. Y cuando saca el pez y le saca el anzuelo y lo tira al piso, no lo mata, lo tira al piso, yo empecé a sentir que me ahogaba. Entonces me di cuenta que estaba de alguna manera conectada, no sé por qué, con el pez que había salido del agua, que estaba sintiendo eso. Y entonces yo le pido, mátalo, porque está sufriendo. Y claro, se empezó a burlar de mi pobrecito pececito que está sufriendo. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Bueno, entonces ya le corto la cabeza, me dice. Y agarra y le corta con una navaja que tenía de pesca, le corta la cabeza. Y yo vuelvo a respirar, ¿no? Eso fue muy extraño para mí. No le conté a ninguno de ellos, pero cuando fui a la siguiente reunión de los Rama, a esta señora Rosita le cuento mi experiencia, le cuento lo que me había pasado. Y ella me dijo que no me preocupara, que no era algo malo lo que me estaba pasando y que no me estaba volviendo loca, ni que tenía ningún delirio, ni nada de eso, que me quedara tranquila. Entonces me dio una tarjetita y me dijo, anda a hablar con este señor y que yo creo que él te va a poder ayudar. Yo lo que creo es que vos sos una niña índiga. Me dijo niña porque, claro, yo tenía 18 años en ese momento y me veía quizás menor. Pero en ese tiempo se hablaba de los niños índigo y yo no tenía mucha idea qué era. Así que, bueno, fui a conocer al señor de la tarjetita que se llamaba, si no me equivoco, Jorge Pasarielo, que trabajaba con programación neurolingüística en ese momento y también hacía lecturas de aura con unas computadoras que eran como la cámara Kirlian, tipo la lectura de la cámara Kirlian, pero era más avanzada. Vos ponías tu mano entera ahí y ellos podían ver tu aura. Entonces te decían cómo vos estabas, cómo estaba tu aura, en qué momento de tu vida estabas. Un montón de hacían. Cuando yo voy a hablar con este señor, bueno, me hacen algunas preguntas y me dice, sí, dice, lo que pasa que sos un índigo viejo, me dice, seguramente, de los que han venido en el 79, en el 78. Efectivamente, yo nací en el 79. Pero cuando yo fui a hablar con él, ya estaban llegando muchos niños índigo al planeta, que era por el 98, más o menos, por ahí. Entonces me hace la prueba de la cámara Kirlian y pasó algo raro, ¿no? Que los colores cambiaban, de rojo a rosado, a verde, azul, a color índigo, después volvía al blanco, después iba al rojo, rosado, verde, y cambiaba, y decía, no te puedo hacer la lectura. Entonces me hizo como tomar un vasito de agua, respirar, me volvió a poner, yo le digo, yo estoy tranquila. Ponía la mano de vuelta y otra vez cambiaban todos los colores. Así que bueno, yo me fui a mi casa, no me pudo hacer una lectura y al otro día me llamó por teléfono a la mañana y me pregunta, Danay, tengo que hacerte una pregunta y tenés que ser muy sincera conmigo. Sí, me dice, ¿vos te drogás? Y digo, no, yo no me drogo. Pero en estos últimos 3 años, ¿alguna vez consumiste algo? No, yo no me drogo. Porque parecía, según lo que él me explicaba, que cuando las personas se drogan le altera mucho el aura y esto puede tener puede perdurar, por más que hayas dejado de drogarte, puede perdurar en el tiempo hasta 3 años, que se va a modificar la energía de tu aura. No.
era natural esa locura aurística que tenía, parece. La cuestión es que no me pudo hacer una lectura como solía hacer. Eso fue nuestra primera conexión, porque la verdad es que después quedé muy conectada con este señor, escuché sus charlas, me sentía muy identificada, solo que ahí iban todos niños pequeños y yo ya me sentía una vieja con 18 años, pero él me estaba hablando a mí, igual que a todos esos niños de 7, 6 y 5 años. A eso de mis 15 y 16 años, también recuerdo, yo fui integrando todo lo que me pasaba, pero no quiere decir que no me costó. A los 15, 16 años, yo a veces iba a caminar a la avenida con amigas, como cualquier chico de esa edad, o iba al colegio y después venía a mi casa y tenía un camino súper largo. Y a veces me pasaba que llegaba a mi casa y me ponía a llorar, pero sin sentimiento. Entonces mi mamá me preguntaba, ¿pero por qué estás llorando? No sé. Y se me caían las lágrimas, pero si te están cayendo las lágrimas, algo te pasa. No, no me pasa nada. Yo estoy llorando por lo que sienten los demás. Yo sentía cuando llegaba a casa que lloraba, mis lágrimas se caían, pero yo no tenía ningún tipo de sentimiento. Era como algo que le pasaba a la gente que yo me había cruzado en la calle, y cuando yo llegaba a mi casa simplemente lo sacaba con agua. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que quizás en mí había una gran capacidad de exorcizar, vamos a decir, los males de las personas que me cruzaba. Entonces tuve que ir graduando un poquito eso, porque, bueno, todo eso se fue agrandando, ¿no? Tuve muchas experiencias en la vida con personas que tenían como espíritus adentro que no eran el propio, ¿no? Y tenía esa capacidad de sacarlo y dejar a la persona limpia. Ahora, ¿por qué digo tenía? Porque en un momento me di cuenta de que era una especie de don, pero para mí era un horror. Entonces le pedí a Dios, por favor, que yo no quería ocuparme de eso, que no quería ser ese medio para. Pero sí que yo iba a hacer la voluntad de Dios, que estaba acá en la tierra para hacer un canal. Y eso yo siempre lo supe. Lo que no sabía bien era de qué manera eso se iba a desarrollar, pero sí tenía claro de que no quería ser un medio para limpiar espíritus, vamos a decir, que están invadiendo otros cuerpos, que eso yo sé que pasa y lo he vivido. No en carne propia, sino que lo vi en los demás y sabía exactamente, a mi mente venía exactamente qué tenía que hacer para liberar a esa persona de ese espíritu. Pero por las dudas aviso que eso no pasa más. No pasa más por propia decisión y porque no pasa más. Ni siquiera escucho absolutamente nada. Por las dudas. No sea cosa que alguien me vaya a escribir acá en comentarios, tengo un espíritu, necesito que me lo... No es como las recetas de Soy Ahora. A mí me interesaba mucho todo este tema, todo este mundo de la energía, del espacio, los extraterrestres. Me llamaba mucho, mucho la atención. Vivía pensando en eso. Y así fue que me interesó, creo que fue a mis 15 años o 14, hacer Reiki. Entonces aprendí Reiki, hice mi primer nivel, porque antes se aprendía Reiki primero el primer nivel, después el segundo, y después si los maestros consideraban que estabas listo, podías hacer la maestría. Y me acuerdo que hice mi primer nivel, hice mi segundo nivel, y en un momento, creo que fue, ahí no recuerdo bien, pero los 19, 20, 21, por ahí, yo estaba en Uruguay y me llaman mis maestros me mandan un mensaje a través de mi madrina, de que yo ya estaba lista para seguir con Reiki. Ya estaba preparada y ya estaba lista, ellos sentían que yo tenía que continuar. Así que mi madrina me regala el viaje a Buenos Aires y yo viajo a hacer con ellos, a seguir con ese camino.
Y me acuerdo que esa última iniciación fue impresionante para mí, porque estos maestros de Reiki te hacían meditar mucho en voz, era muy estricto. Y las iniciaciones se hacían en un cuarto oscuro, uno se tapaba los ojos y ellos pasaban haciéndote la iniciación de las manos y todo eso, con los símbolos. Lo que a mí me pasó en ese momento, en esa segunda iniciación, fue que yo estaba sentada, tenía las manos arriba de las rodillas y cuando empiezan a hacer la iniciación, de repente, con los ojos tapados, veo como un brillo, ahí me voy a poner así para que vean. Tenía las manos arriba de las rodillas. Entonces yo con los ojos cerrados veo como un brillo que se movía de esta forma. Y entonces, digo, ¿son mis manos? Era una luz dorada. Entonces muevo así, empiezo a tratar de ver mis manos, pero con todo tapado. Y veo mis manos en dorado. Entonces veo que cuando movía los dedos así, de esta forma, la energía de mis manos se alargaba y se movía suavemente. Mis manos, yo las movía en el cuerpo físico, pero con los ojos cerrados las veía en dorado. Y ahí me di cuenta de que en realidad hay otro cuerpo, un cuerpo energético, algunos le dicen astral. Yo la verdad las palabras no sé, porque solo fue lo que yo he vivido en mi vida, mis experiencias. Por eso muchas veces que les hablo a ustedes tampoco tengo la palabra, porque siento que la palabra a veces disminuye un poco el mensaje. Y sentía que podía ver ese otro cuerpo más energético y sutil que estaba dentro del cuerpo físico, pero que también estaba afuera y se movía. Y eso hizo que mi corazón se sintiera diferente. Y después, cuando terminó todo ese día en Reiki, esa iniciación, cuando volvía a la casa de mis padrinos, que era donde yo me estaba quedando, cuando fui a caminar, parecía que estaba como flotando en las nubes. Caminaba y tenía que tener mucho cuidado de no caerme, porque cada paso no encontraba el piso. Sentía que como que todo estaba blandito, como que no había una realidad muy tangente. Entonces eso me hacía que me costara mucho caminar. En cada bocacalle tenía que parar mucho rato, porque todo se me había como ablandado. Todo era blandito y esponjoso y no tenía una estructura real. Entonces yo veía el auto que venía, pero venía a lo lejos, tenía que esperar. Y bueno, y ahí, bueno, fui caminando, lo fui sorteando y fui volviendo a la normalidad. Pero eso también me dejó una enseñanza muy grande y una conexión muy grande. Y todo eso se iba uniendo como un gran rompecabezas. Cada ficha la iba poniendo en un lugar específico de mi vida. Esto hace que me empiece a apasionar por todo tipo de técnicas y empiezo a practicar y a conocer y a aprender diferentes técnicas. Entonces, bueno, aprendo Magnify Healing, sanación por cristales, todos los diferentes tipos de Reiki que había, Reiki egipcio, aprendí Vortex, aprendí Balancing, todo tipo de técnicas, sanación con ángeles, todo me apasionaba y todo hasta que conocí a Drúmbalo Melquisedec. Y aprendí la técnica del Merkaba, todo, la técnica de la respiración y luego la técnica del Merkaba del corazón, que es la forma femenina de activar el Merkaba. Y encontré en mí un don nato de activarle el Merkaba a otras personas. En todo ese camino me di cuenta que podía percibir el Merkaba de las demás personas, lo puedo percibir hasta el día de hoy, que el Merkaba es el cuerpo de luz, es una esfera de luz que nos rodea, que no es el aura, sino que es un vehículo de luz en el cual los antiguos se trasladaban
y que es como un campo vital también, pero a su vez es como una especie de nave espacial, vamos a decirlo, aunque suene loco, interdimensional. Y que lo tenemos en la Tierra como un campo de protección, un campo de vitalidad y para viajar en los sueños o en las meditaciones. Se potencia, se expande o pulsa hacia adentro. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a activárselo a otras personas, porque uno puede activar, la persona que ha sido iniciada en Merkaba puede activarle a otra persona su campo de luz, pero esto yo lo hacía naturalmente. Y también podía percibir si el campo de luz o el Merkaba de otras personas está detenido o está andando lento o está deteriorado y solucionar esos problemas técnicos, vamos a decir. Así que eso se hizo parte de mi vida. Yo eso lo practico hasta el día de hoy. Aparte de que activo a diario mi Merkaba y estoy muy conectada con mi Merkaba del corazón, con la forma femenina de activarlo y que es parte de mi claridad y de mi día a día. También trabajo en ello, ¿no? En activarle a otras personas el Merkaba. En esos tiempos también empiezo a comunicarme de una manera muy particular con Tot, el dios egipcio, y empiezo a recibir información sobre ciertos puntos de Egipto y lo tomo como quien ve una película, ¿no? Están en mis cuadernos, están en mis anotaciones, algunas las he perdido inclusive, pero más allá de todo eso que yo todavía no le encontraba ningún sentido, en ese tiempo, justamente, es como que el tercer ojo se me abre o se me desarrolla, como quieran llamarlo. La cuestión es que cuando yo me tapaba los ojos y empezaba a respirar profundo, en la respiración Merkaba, empezaba a ver luces con el tercer ojo y con el tercer ojo se ve, al menos yo, mi experiencia, se ve como muchos símbolos y luces, figuras geométricas, luces de colores, luces más tenues, luces más intensas, pero los colores son todos como lumínicos y también se empieza a generar como una pantalla de la imaginación mucho más clara y que es como que vos no la llevás, ¿no? Como la imaginación que yo digo, bueno, quiero imaginarme una frutilla y te imaginas una frutilla, no, sino que es algo que viene a vos, no que vos buscas imaginarlo. No sé si me explico con esto. Y eso se desarrolló muchísimo, muchísimo en los tiempos que practiqué muy intensamente en Merkaba. En ese tiempo también se desarrolló mucho un poder sanador que existía en mí y trabajé mucho tiempo con grupos de meditación y de sanación. Viajaba mucho de acá para allá a diferentes grupos. Mi trabajo era de boca en boca. Se armaba un grupo de 5 o 6 personas, de 7 o 8, a los cuales yo les brindaba todas estas enseñanzas y también hacíamos sanación. Y era muy chica, ahora de grande yo lo veo distinto, lo veo desde otra perspectiva. Antes de seguir con este video quiero comentarles algo muy cortito y es que abrí un canal de Portal Coherencia, es como una comunidad en WhatsApp que les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijado. A través de ese medio mi idea es tener un espacio más cercano con ustedes donde les voy a compartir antes que a nadie un poco lo que ha sido mi proceso y sobre todo irles mostrando avances de los nuevos proyectos y los nuevos eventos que estoy realizando. Y por supuesto que ahí les voy a contar antes que a nadie sobre los nuevos eventos de sanación, de talleres de meditación, de neuroplasticidad, bueno, todo va a estar ahí. Los dejo seguir escuchando. En ese momento para mí todo era sumamente natural. Por eso yo me detuve a hacer este video. Primero porque no me quiero olvidar nunca de todo lo que viví. Y segundo, porque yo ahora sé que todo esto se los tengo que contar. Por eso elegí este canal, Portal Coherencia, que es tan importante para mí, por más que le dedique tan poquito tiempo. En un momento mi vida se volvió la sanación. A través de estos grupos yo les daba una meditación guiada
en la cual se producían sanaciones. Y esto fue así cuando yo me vine a Argentina, porque cuando yo di ese paso de venir acá, todo cambió. A mí Argentina me llamaba desde chica. Yo sentía que cada vez que venía acá, que venía a vacacionar, a ver a mis primos, a ver a mi madrina, yo sentía que acá era yo misma. No lo puedo explicar. Era como que el corazón se me agrandaba. Y no era porque no quisiera a mi familia o porque acá las cosas eran de otra manera o me gustaba más estar acá. No, era algo que pasaba como por resonancia. Era llegar, empezar a andar por las calles, tomarme un colectivo, lo que sea, y yo es como que se me salía un peso de encima y podía respirar mejor, podía ser yo misma. Y eso fue lo que me fue atrayendo acá, a hacer diferentes cosas. El Reiki viajaba y cuando viajaba a visitar a mis primos venía y lo hacía con estos maestros. Y lo hacía acá. Y todas estas cosas extrañas se aumentaban cuando estaba en Argentina. Así que a mis 23 años decidí quedarme a vivir acá y animarme a vivir con todo el potencial que pudiera y con toda la verdad que pudiera vivir mi propia existencia al máximo. Así fue que me quedé y este video se está haciendo súper largo. Yo realmente no sé si querrán que les siga contando porque hay otra parte mucho más larga, no sé si mucho más larga, pero igualmente larga creo, de cuando me vine a vivir acá, todo lo que pasó al llegar a Argentina. Lo primero que me pasó, que creo que les cuento esto y lo corto y hago parte 1 y hacemos parte 2. Y yo sé que ustedes siempre me responden diciendo sí, me gustó, y comentarios dan a hacer la segunda parte o silencio total y ahí ya sé que no tengo que hacer parte 2. Me pasa con Soy Ahora todo el tiempo, así que sé escucharlos. Pero les cuento esto brevemente. Cuando decido venirme para acá, que fue en esto último que me pasó con Reiki que les contaba recién, que flotaba y que me había visto el cuerpo energético y entonces todo cambió para mí, empecé a pensar incluso diferente. Claro, yo ya era grande, ya estaba de novia hace un montón, viviendo juntos, tenía que dejar a esa pareja, dejar la casa donde yo estaba y venirme. Todo mi ser decía que sí, pero bueno, yo tenía una vida y estaba bien con mi vida. Quizás no del todo cómoda, pero esto era un llamado tan fuerte, así que simplemente me quedé. Y en Uruguay todos se enojaron conmigo, por supuesto, y con total razón, porque no di demasiadas explicaciones más que necesito quedarme acá, necesito explorar esto que me está pasando. Y fue muy difícil, sobre todo para el que era mi pareja en ese momento. Yo creo que no supe hacerlo mejor, no supe darle la contención quizás que se merecía o las explicaciones que se merecía. Pero lo loco, muy loco fue que él dibujaba, era un excelente dibujante, ahora es uno de los mejores en Uruguay. Pero en su momento hacía muchos dibujos a mano, digamos, en hojas, y siempre eran blanco y negro. Me acuerdo que me dijo, después de un año que nos vimos, nos juntamos a tomar algo y a charlar, y ahí me dijo, yo sabía que te ibas a ir porque tuve un sueño, y era muy perceptivo también. Y fue la primera vez que dibujé en color. Y allí hizo un dibujo que yo lo voy a buscar y ojalá lo tenga para mostrárselos acá, seguro. Ha pasado por tanto ese dibujo, por tantas mudanzas y tanto que está un poco deteriorado, pero en el fondo se ve. Y ese dibujo fue muy significativo para mí. Fue muy significativo para mí, por eso lo guardo hasta el día de hoy. Y bueno, creo que con esto termino la primera parte y
Si ustedes quieren, yo me voy a animar a hacer la segunda parte de este video y contarles qué pasó después que yo me quedé, cómo fue evolucionando toda mi vida, cómo fue transcurriendo mi vida y mis experiencias hasta llegar a ahora, a que vivo acá con mi familia en Capilla del Monte y que me dedico casi que al 100% a esto de brindar lo mejor al mundo. Yo sigo creyendo que estamos por vivir en un mundo soñado, en un mundo amoroso, en un mundo de calma, de paz, de fraternidad, de bondad, de gentileza. Y aunque todo esté pata para arriba, pareciera, yo creo que es como las últimas gotitas que derraman el vaso. Viene un cambio tremendo. Viene un cambio tremendo para bien. Por supuesto con su crisis, ¿no? Como todos los cambios y las cosas maravillosas que llegan a nuestra vida, generalmente primero pasa una crisis o una gran tormenta. Y en eso estamos. Bueno, no los entretengo más. Gracias por escucharme. No sé cómo hice para animarme a contarles todo este delirio de mi vida. Y siento que a muchas personas les puede llegar a servir. Ojalá. Les mando un beso enorme. Los amo profundamente y gracias por estar aquí. Chao.